Buenas tardes. Estamos aquí en una breve sesión para profundizar en el estudio, no solamente de la egiptología, sino también en aquellos cierres nociológicos que comparten las humanidades y que nos permita, a su vez, desarrollar y profundizar en estos estudios. Contamos hoy en día con la presencia de Laura Huertas López, quien se ha dedicado a estudiar eh, algunas ramificaciones de la egiptología a través de sus estudios en licenciatura, maestría y doctorado. También ha trabajado en el proyecto Yehuti y a su vez ha hecho una ingente labor a través de su canal de YouTube, Laura Egiptología, de quien yo soy eh, fan declarado y también ha sido estudioso a través de sus enseñanzas. Bueno, pues nada, Laura, te agradezco antes que nada pues este pequeño espacio, este pequeño tiempo para que nos compartas todo tu conocimiento, tu sabiduría y tu pasión por la egiptología. No sé si quieres agregar algo Hacer. antes. Pues que muchas gracias a ti por esta entrevista y por contar conmigo, con mis clases. Es un verdadero placer compartir contigo y aprender también juntos. Así que muchas gracias a ti. Perfecto, Laura. Bueno, Laura, el motivo de esta entrevista, bueno, está trabajado y desarrollado en tres partes. La primera sería específicamente eh, que si nos pudieses develar, explicar o desarrollar cuál es el objeto del estudio de la egiptología, ¿no? Sabemos que la egiptología es un campo nociológico que a través de sus sujetos nociológicos han articulado conceptos, variantes, propuestas, a veces contrapuestas, ¿no? Como cualquier campo nociológico del conocimiento humano. Pero me gustaría, si pudieses desarrollar este punto, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la egiptología? Pues el objeto de estudio de la egiptología es comprender la sociedad del Antiguo Egipto. Egiptología realmente se refiere al Egipto faraónico, suele acabar pues hasta Cleopatra VII. Entonces, realmente es un campo de estudio de una cronología muy amplia que abarca desde prácticamente la prehistoria egipcia hasta la conquista romana. Posteriormente ya es un trabajo que suele clasificarse dentro del estudio clásico o también de estudios medievales cuando ya hablamos de la conquista árabe y demás. El objetivo dentro de la egiptología es tratar de analizar todos los aspectos posibles de la sociedad egipcia antigua, desde el político, el religioso, en fin, la egiptología realmente, aunque parezca como a un campo muy específico que se encarga de estudiar solo el Egipto faraónico, es bastante grande en el sentido de que tiene muchas especializaciones diferentes y bueno, cada egiptólogo tiene su propia rama, ¿no? Hay egiptólogos que se dedican a periodos cronológicos concretos y dentro de ese periodo, pues a la religión, por ejemplo, y dentro de la religión incluso, pues ámbito funerario o rituales en los templos, otros que analizan más la arqueología y dentro de la arqueología pues hay diferentes especializaciones también, ¿no? En Egipto suele ser más preponderante la arqueología relacionada con lo religioso y lo funerario porque tenemos más cantidad de documentación conservada, pero también hay arqueólogos que se dedican a estudiar murallas fronterizas, en fin, diferentes aspectos de la sociedad egipcia faraónica. Perfecto, Laura. Muchas gracias por esa respuesta. Me parece sumamente importante lo que nos acabas de exponer. También para esclarecer, no solamente que aquellos que se adentran, ¿no?, a este cierre categorial o campo nociológico que sería la egiptología, pues que no se queden con una parte del estudio de la misma, ¿no? Así como podríamos pensar también aquellos que se acercan a la historia por primera vez o a la literatura por primera vez, tienen como pues este espectro
en el cual podrían considerar que el objeto de estudio tiende hacia un foco en específico, ¿no? Pero tú nos has explicado que el foco puede distenderse a diferentes ramificaciones. Y en esta distensión de ramificaciones me parece sumamente importante porque me gustaría llevar a cabo también esta segunda pregunta, este segundo cuestionamiento que siempre lo tengo presente cuando uno se adentra a otros campos del saber. Por ejemplo, pues, sucede mucho en la historia, ¿no? En ese sentido, también hoy en día existen nuevas ramificaciones de la misma, también nuevas propuestas metodológicas, nuevas propuestas teóricas. En el campo de la egiptología, no sé, tú, o particularmente hoy en día, ¿qué consideras o cuáles ramificaciones consideras de una envergadura tal que deberían ser estudiadas en su aspecto por proponer cuestionamientos, reflexiones, posicionamientos o teorías novedosas, o también metodologías, ¿no? En su caso. Bueno, hay muchos aspectos de la sociedad egipcia que podrían estudiarse y que digamos que está ahora en boga o que es puntero en este mismo momento, porque hay que considerar que la egiptología es un campo del conocimiento que ha ido siempre muy hilado al colonialismo, siempre muy hilado al pensamiento y a la ideología de franceses, alemanes, ingleses, estadounidenses, siempre en la parte de Occidente, ¿no? Mientras que hoy en día, pues, hay movimientos políticos que intentan reivindicar un poco Egipto para sí mismo y se empieza a analizar también desde el punto de vista de los propios egipcios, sin imponer la ideología que hemos tenido aquí hasta hace relativamente poco en el siglo XX, ¿no? Y esto se une también con los estudios de género, que ahora mismo son muy punteros y que habían sido, pues, hasta hace poco, pues no era nada importante o ni siquiera existían, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Antiguo Egipto, se conoce bien sobre el ámbito masculino, sobre el estudio de las posiciones que ocupaban sacerdotes, escribas y las labores, pero se sabe poco de cómo era la vida de la mujer en el Antiguo Egipto, tanto a nivel de sacerdotisas como también de pues las mujeres del día a día, sus quehaceres y cómo ellos vivían el parto, cómo se vivía la identidad de género, etcétera. Eso es algo bastante nuevo que se está llevando mucho, con preguntas mucho más profundas que no se quedan en la superficialidad en las que se quedaba antiguamente, ¿no? De la mujer, pues se dedica a parir y a cuidar de los hijos, ¿no? Sino preguntas más allá, incluso si llegaron a haber mujeres que supieran leer y escribir, que sí que sabemos que en su mayoría no, pero hay algunos ejemplos de casos de sí, de que había algunas mujeres que podían leer y escribir. Y, por ejemplo, o sea, podríamos hablar de esto eternamente porque dentro de cada campo de investigación de la egiptología, pues hay siempre novedades, ¿no? En el caso de la religión, por ejemplo, el estudio ha cambiado y se ha modificado muchísimo desde lo que era la religión egipcia tal cual se entendía por los egiptólogos de principios del siglo XX a cómo se comprende hoy la religión egipcia ha cambiado totalmente. Es que parecen dos religiones diferentes, ¿no? El concepto de politeísmo ha cambiado, las ideas desarrolladas por Hornung, que es un egiptólogo ya bien asentado, pero que ha dado pie a nuevos estudios, ¿no? Que lo han continuado nuevas generaciones. En fin, ha cambiado mucho el concepto de cómo los egipcios vivían la religión y su espiritualidad, desde el concepto de Dios en sí mismo, ¿no? Que lo hemos hablado mucho nosotros en clase, en estas últimas clases que hemos tenido. Y en el caso de estudiar nuevos textos que habían sido rechazados anteriormente o no se habían estudiado por complicados, pero sin embargo ahora sí que se están estudiando, ¿no? Como no puedo evitar decirlos, los textos del inframundo egipcio iconográficos, tengo que sacarlo a la palestra. Perfecto, está bien. Sí, que habían estado pues en el almacén esperando mucho tiempo para ser estudiados y ahora ya no solamente se están traduciendo, sino también se están estudiando a nivel conceptual. ¿Qué quieren decir? ¿Qué simbología, ¿no? ¿Qué iconología hay detrás de todo eso? Si bien el estudio anteriormente en cuanto a religión egipcia había sido muy descriptivo, de describir los dioses, cómo se representan, cómo se escriben sus nombres y los mitos asociados,
Hoy en día se está profundizando más en los significados iconológicos de estas imágenes, de estos textos y también de otras. Perfecto. Muchas gracias, Laura, también por el cierre de esta segunda pregunta. Y bueno, creo que esta segunda pregunta, una vez más, da pauta para la tercera, porque en lo que nos habéis comentado sobre, digamos, algunos referentes a los cuales han quedado desligados de los debates o los círculos de reflexión respecto a la egiptología, estaba pensando en este momento, por ejemplo, la figura de Selim Hassan, ¿no? Digamos que tiene un apartado muy importante en Egipto, específicamente después del triunfo de la revolución, pero que, digamos, tiene un lugar específico en coordenadas delimitadas, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Tener acercamientos a la bibliografía o a las propuestas teóricas o tal vez a la forma de cribación de los materiales que corresponden a la egiptología por parte de estos lugares de enunciación en específico. Y eso me lleva a la tercera pregunta, que sería, si tuvieses que exponer brevemente los límites de esta articulación de conceptos, del campo nociológico y el campo ontológico de la egiptología, ¿cuáles serían los límites de la misma egiptología respecto a su objeto de estudio? Porque, por ejemplo, en la formación que uno podría tener, en tu caso y también en la mía de historiadores, creo que hemos observado claramente que existen ciertos limitantes de este mismo, sí, campo de saber respecto a su objeto de estudio, ¿no? En el caso de la egiptología, ¿cuál sería, Laura? Bueno, eso es complicado también porque dentro de cada, como decía, de cada especialización, pues tiene sus propios límites. Puedo hablarte un poco más dentro de los ámbitos que yo más he estudiado como investigadora, cuáles son esos límites, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo que hablábamos antes de iconología, de interpretación de símbolos religiosos, los límites están muy claros y es que es la propia naturaleza de la documentación. Es muy difícil poder analizarla sin intervenir con tu propia estructura mental y tu propia cultura, ¿no? Y poder comprender qué es lo que los egipcios creían realmente y cómo ellos interpretaban sus propios textos religiosos. Eso es un límite muy fuerte que creo que es más fuerte en el ámbito de la religión que en cualquier otro ámbito de especialización dentro de la egiptología. Porque, por ejemplo, en el otro ámbito donde tuve la oportunidad de investigar, que era en relación con los funcionarios de un reinado concreto, que es el reinado de Hatshepsut, estudiar sus títulos, cuáles eran sus funciones como funcionarios. Bueno, ahí en ese caso los límites estaban también en la propia naturaleza de la documentación arqueológica con la que contamos, porque los egipcios dejaron su legado sin pensar en que nosotros fuéramos a comprenderlos o no, sino dentro de sus propios contextos. Entonces, muchas veces cuando estudiamos los títulos y las posibles funciones de cada uno de esos funcionarios en sus tumbas, donde podemos acceder a esa información son contextos funerarios y religiosos también. Entonces, no necesariamente nos plasma la realidad de cuáles eran las actividades que ellos llevaban a cabo en la política. Puede que muchos de esos títulos fueran simplemente honoríficos o, sí, o que no representaran una función real, ¿no? Entonces, ese sería otro límite. O sea, dentro de la egiptología, que yo la veo realmente como un campo amplísimo, y es que creo que cualquier estudio de cualquier sociedad es un campo muy amplio porque tiene muchas aristas desde donde acercarse a ellas, ¿no? Claro. Y bueno, creo que también la egiptología está igualmente abriéndose mucho a estudiar, como decía antes, ¿no? Nuevos aspectos de la cultura egipcia. Un ejemplo muy claro pues, sería el estudio de género, cosa que era impensable anteriormente. Entonces, creo que igualmente en cuanto a qué es lo que se estudia, los límites se van rompiendo poco a poco conforme va modificándose nuestra propia sociedad. Si antes el límite era pues el estudio de género, que era impensable en el siglo XIX, pues ahora es como un must, es una obligación.
y eso pues hace que se rompa un límite y se crean nuevos límites. Al fin y al cabo creo que los límites están incluso en nuestra propia cultura, que nos determina y no nos damos cuenta, ¿no? Claro, sí, sí, definitivamente. También estaba en ese sentido pensando, digamos, en los mismos referentes y en los mismos materiales que conforman la egiptología. Digamos, existen también problemas en la regulación entre el sujeto cognoscente que va cribando los materiales en los cuales está operando y también, digamos, la objetivación gráfica, que puede ser una diégesis específica, que después puede ser publicada en un artículo, en un libro que digamos, en esa limitante también gráfica existe, digamos, ciertos límites específicos, ¿no? Claro. Digamos, hay cosas que no se pueden poner en un artículo o en un libro, muchas veces debido a la búsqueda de tener parámetros por los cuales se debe de llevar a cabo el escrito, ¿no? Entonces, en ese no decir también es muy interesante que se encuentra el límite de la misma, ¿no? Creo que son muchas aristas, como habías mencionado, ¿no, Laura? También Sí. el problema de la posibilidad nociológica de referentes pretéritos, ¿no? Digamos, elementos fenoménicos que solamente dejan marcas, ¿no? A través de las cuales tratamos de operar y crear una reflexión desde los presupuestos de la egiptología o de la historia, ¿no? Pero creo que es sumamente interesante lo que acabas de exponer, Laura. En sí, no sé si quieras agregar algo más. Yo te agradezco mucho por estos minutos que me brindas para hacerte estas preguntas y esas inquietudes que tengo. Y tú, digamos, con tu preparación podrías esclarecer mejor que uno, ¿no? Si solamente se ciñe a ciertos parámetros, ¿no? Bueno, me gustaría Entonces, agregar una cosa que no he dicho antes, pero creo que es lo más importante, de hecho, y es que aparte de esos límites estructurales propios de nuestra propia cultura y nuestra propia percepción, que no la podemos evitar, está, por supuesto, el límite de la documentación. O sea, eso es claro, lo básico, ¿no? Que todos podemos pensar, los límites de la documentación textual y arqueológica, que al fin y al cabo lo que se ha conservado por casualidad de la naturaleza o del devenir de la historia, y que eso determina siempre qué es lo que conocemos de los antiguos egipcios y hasta dónde podemos profundizar. Hay muchos claro. ámbitos de estudio que simplemente no se pueden estudiar, o muchas propuestas de estudiantes que no se pueden llevar a cabo por falta de documentación. Y bueno, ese es el límite, pero también creo que es el poder de cualquier método científico, ya sea en ciencias numéricas o ciencias humanas, y es que nos basamos en algo que sea palpable, es decir, algún documento, un texto, en restos arqueológicos a partir de los cuales poder indagar como detectives. Si no se utilizan esos restos, no se puede considerar ciencia, ni social ni de ningún tipo, no. Sería otra cosa. Entonces, ese es el primer límite que puede tener la egiptología, como cualquier otro ámbito de estudio científico. Claro, definitivamente, Laura. Pues te agradezco mucho por estas reflexiones que nos acabas de dar. Tampoco quiero quitarte mucho tiempo. Ya sé que tienes otras actividades, pero te agradezco también por estas reflexiones que acabas de exponernos. Y no sé si quieras agregar algo más o podemos concluir esta entrevista. Te agradezco mucho. Muchas Reitero gracias, mis placer. felicitaciones por estas palabras que acabas de ofrecernos. Muchas gracias. Gracias por la entrevista y por las preguntas. Hasta luego, Laura. Hasta Bye. luego. Bye bye.